No pagaste nada de esta cena, papá. Entonces no mereces ni las sobras. Esas fueron las palabras que mi propio hijo me gritó delante de toda la familia en Nochebuena del año 2022. Mientras yo me quedé allí parado con el plato vacío temblando en mis manos, viendo cómo todos seguían comiendo como si nada hubiera pasado, lo que él no sabía es que esa noche sería la última vez que me humillaría, porque al día siguiente descubriría quién había estado pagando realmente su vida durante todos estos años. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Nicolás. Tengo 67 años y soy empresario. Durante los últimos 8 años he estado apoyando económicamente a mi hijo Rodrigo de una manera que él nunca supo. Pensé que en esta Nochebuena finalmente tendríamos una celebración familiar como Dios manda, después de tantos meses de distanciamiento. Rodrigo, mi hijo de 39 años, siempre fue orgulloso y caprichoso desde pequeño. Nunca supo valorar realmente los sacrificios que hice por él durante toda su vida. Pagué sus estudios universitarios cuando su madre murió. Lo ayudé discretamente cuando se casó con Daniela y durante años he estado transfiriendo 1.200 euros mensuales a una cuenta que él cree que son ahorros familiares de su esposa. Pero ese 24 de diciembre yo tenía esperanzas renovadas. Había comprado regalos costosos para mis nietos Emilio y Valeria, de 11 y 8 años respectivamente. Gasté más de 500 euros en juguetes, ropa y dulces para ellos. También le compré una herramienta profesional cara a Rodrigo, que me costó 300 euros, pensando que tal vez esto suavizaría su corazón y me trataría con el respeto que merezco. Llegué a su apartamento alquilado, el mismo apartamento cuyo alquiler de 1.300 euros mensuales yo pago directamente al propietario desde hace 8 años, haciéndole creer a Rodrigo que es un favor especial del casero por su buen historial de inquilino. Durante toda la tarde estuve ayudando en la cocina, preparando las croquetas, organizando la mesa, jugando con mis nietos mientras él y Daniela ultimaban detalles. Me sentía útil y esperanzado. Veía a Rodrigo preparando el cordero, a Daniela abriendo el vino y a mis nietos corriendo por la casa emocionados por la Nochebuena. Por un momento me permití creer que finalmente seríamos una familia unida, que mis años de apoyo silencioso habían valido la pena. Cuando llegó la hora de la cena, todos nos sentamos alrededor de la mesa que yo mismo había decorado con tanto cariño. Las luces navideñas brillaban suavemente, la comida olía deliciosa y mis nietos no paraban de hablar sobre los Reyes Magos. Me sentía el patriarca de la familia, el abuelo orgulloso rodeado de sus seres queridos. Rodrigo sirvió el vino y propuso un brindis por la familia. Todos alzamos nuestras copas, incluso los niños con sus vasos de zumo. «Por la familia», dijo él. Y yo sentí una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Pensé que finalmente había encontrado mi lugar en esta mesa. Después del brindis, comenzamos a servir la comida. Rodrigo cortaba el cordero, Daniela servía las patatas asadas y los niños se emocionaban viendo todos los platos deliciosos. Fue entonces cuando noté algo extraño. Había un lugar extra en la mesa elegantemente preparado. ¿Esperamos a alguien más?, pregunté con curiosidad. «Sí, papá», respondió Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Antonio vendrá más tarde. Es mi nuevo socio en el negocio». Cuando me levanté para acercarme a la mesa y servirme mi porción, sosteniendo mi plato con una sonrisa genuina, sucedió lo impensable. Rodrigo me miró con una frialdad que me heló la sangre. Puso su mano sobre mi plato, impidiendo que me sirviera, y con una voz cortante que resonó en toda la sala, me dijo: «No pagaste nada de esta cena, papá. Entonces no mereces ni las sobras». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis nietos Emilio y Valeria me miraron confundidos con sus tenedores suspendidos en el aire. Daniela permaneció en silencio, con la mirada baja, evitando mis ojos, y yo me quedé allí parado, humillado delante de toda mi familia, con el plato vacío temblando en mis manos.
El shock de esas palabras me paralizó completamente. Durante unos segundos que parecieron eternos, mi mente no pudo procesar lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo me estaba prohibiendo comer en la mesa familiar de Nochebuena, la misma mesa para la cual yo había contribuido económicamente sin que él lo supiera. Miré alrededor esperando que alguien dijera algo, que alguien protestara por esta injusticia, pero la realidad era aún más cruel. Daniela simplemente miraba su plato como si fuera la cosa más normal del mundo. Era evidente que esto había sido planeado entre ellos. Pero Rodrigo, murmuré con voz temblorosa, yo ayudé a preparar todo esto. Estuve en la cocina contigo toda la tarde. Ayudar no es pagar, papá, respondió él sin siquiera mirarme. Yo compré el cordero. Daniela pagó las verduras, el vino, todo. Tú no pusiste ni €1 para esta celebración, así que no tienes derecho a disfrutarla. Sus palabras eran como puñales. Yo que había estado transfiriendo 1.200 euros mensuales a su cuenta durante años. Yo que pagaba su alquiler mensualmente al propietario. Yo que había financiado discretamente cada aspecto de su vida familiar sin buscar reconocimiento. Emilio, mi nieto de 11 años, preguntó con inocencia, ¿por qué el abuelo Nicolás no está comiendo con nosotros? Porque el abuelo tiene que aprender a ser responsable, respondió Rodrigo con una frialdad que me partió el corazón. Cuando contribuya a esta casa, entonces podrá sentarse a nuestra mesa. Ser responsable. Yo que había trabajado durante 45 años, construyendo mi empresa desde cero. Yo que me levantaba a las 5 de la mañana durante décadas para sacar adelante mi negocio. Yo que vendí mi coche deportivo cuando Rodrigo necesitó dinero para su boda con Daniela. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Rodrigo se dirigió hacia la entrada con una sonrisa radiante que contrastaba brutalmente con la crueldad que acababa de mostrarme. «Antonio, qué alegría que hayas podido venir», escuché desde el pasillo. Entró un hombre elegante de unos 50 años, vestido con un traje caro y portando una botella de champán. Rodrigo lo recibió con palmadas en la espalda y lo guió hacia la mesa con una deferencia que nunca me había mostrado. «Antonio, te presento a mi familia», dijo Rodrigo con orgullo. «Mi esposa Daniela, mis hijos Emilio y Valeria, y él es mi padre, Nicolás». La forma despectiva como pronunció mi nombre fue otra bofetada. Antonio me saludó educadamente, pero era evidente que Rodrigo ya le había hablado de mí de manera desfavorable. «Por favor, Antonio, siéntate aquí», le indicó Rodrigo el lugar de honor en la cabecera de la mesa, justo donde yo había esperado sentarme como patriarca de la familia. Mientras todos se acomodaban y comenzaban a servirle a Antonio las mejores porciones de la cena, yo seguía de pie, sosteniendo mi plato vacío. El aroma del cordero que había ayudado a preparar se convirtió en una burla cruel. «Este cordero está exquisito, Rodrigo», comentó Antonio. «Definitivamente valió la pena la inversión». «Gracias, Antonio. Solo lo mejor para las ocasiones especiales», respondió Rodrigo lanzándome una mirada significativa. Valeria, mi nieta de 8 años, susurró. «Papá, ¿por qué el abuelo no se sienta con nosotros?» «Porque hay ciertas reglas en esta casa, cariño», le respondió Rodrigo firmemente. «Cada uno debe ganarse su lugar». Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esta humillación no era espontánea. Habían planeado esta escena para impresionar a Antonio, para demostrarle que ellos eran los que mandaban en esta casa, que establecían límites firmes incluso con la familia. Me quedé allí observando cómo todos disfrutaban de la cena que parcialmente había financiado, escuchando sus risas mientras yo permanecía excluido. Antonio contaba anécdotas de sus negocios. Rodrigo le servía más vino y actuaba como el perfecto anfitrión. Todo mientras su padre era tratado como un pordiosero. Fue en ese preciso momento, de pie con mi plato vacío, mientras mi familia cenaba ignorándome, cuando algo se rompió dentro de mí. Una frialdad calculada reemplazó la tristeza y la humillación. Miré a mi hijo que reía estruendosamente ante algún chiste de Antonio y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Disculpen», dije con voz tranquila colocando cuidadosamente mi plato vacío sobre la mesa. «Necesito ir al baño».
Nadie pareció notarlo. Estaban demasiado ocupados adulando a Antonio. Me dirigí al baño y cerré la puerta con seguro. Saqué mi teléfono móvil y miré la hora. 22 horas y 15 minutos de la Nochebuena del año 2022. Una fecha que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Desde el baño de mi hijo, con la puerta cerrada y el sonido de las risas familiares filtrándose desde el comedor, comencé a tomar las decisiones más importantes de mi vida. Mi mano temblaba ligeramente mientras desbloqueaba mi teléfono, pero no era de miedo ni de tristeza. Era adrenalina pura, la certeza absoluta de que había llegado el momento de actuar. Lo primero que hice fue abrir la aplicación de mi banco y revisar meticulosamente cada movimiento que había realizado durante los últimos 8 años. Cada transferencia de 1.200 euros que aparecía religiosamente el día 5 de cada mes. Cada pago directo al propietario del apartamento por 1.300 euros mensuales. Los seguros médicos privados que cubría para toda la familia por 300 euros mensuales. El aval del crédito bancario que permitía a Rodrigo tener una línea de 5.000 euros disponibles. Hice los cálculos mentalmente mientras miraba la pantalla iluminada. 8 años multiplicados por 12 meses. 96 transferencias de 1.200 euros. 115.200 euros transferidos directamente a su cuenta. Otros 96 pagos de alquiler de 1.300 euros. 124.800 euros pagados al propietario sin que Rodrigo lo supiera. Los seguros médicos sumaban otros 28.800 euros. En total, más de 268.000 euros invertidos en la vida de un hijo que acababa de decirme que no merecía ni las sobras de su mesa. Respiré profundamente y marqué el número de mi abogado Tomás. Eran las 22 horas y 30 minutos de la víspera de Navidad, pero Tomás era mi amigo desde hacía 30 años y sabía que respondería. Después de 3 tonos, escuché su voz sorprendida al otro lado. «Nicolás, ¿todo bien? Es Nochebuena». «Tomás, necesito que mañana a primera hora prepares varios documentos urgentes. No es una petición, es una orden», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Escuché cómo el tono de mi voz alertó a mi amigo. «Dime qué necesitas». Le expliqué brevemente lo que había sucedido durante la cena, sin dramatismos, solo los hechos. Luego le dicté una lista precisa de acciones que debía preparar legalmente. Cancelación inmediata de todas las transferencias automáticas mensuales. Eliminación de mi nombre como avalista del crédito bancario de Rodrigo. Cancelación de la autorización para cubrir sobregiros en su cuenta. Modificación completa de mi testamento, eliminándolo como beneficiario. Retiro de su nombre de todas mis pólizas de seguro de vida. Nicolás, esto es muy drástico. ¿Estás completamente seguro?, preguntó Tomás con preocupación genuina en su voz. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Prepara todo para mañana cuando abran los bancos. Después de colgar con Tomás, busqué en mi agenda el número de Miguel Herrera, el gerente inmobiliario que gestionaba el contrato de alquiler del apartamento de Rodrigo. Miguel también era conocido mío desde hacía años. Le envié un mensaje de texto directo y claro. Necesitaba que preparara el aviso de no renovación del contrato de arrendamiento, dando el periodo legal de 30 días para desocupar la vivienda. El contrato estaba a mi nombre como arrendatario principal, algo que Rodrigo desconocía completamente. Luego contacté con Elena, mi gestora bancaria personal. A pesar de la hora, le envié un correo electrónico detallando las operaciones que necesitaba ejecutar en cuanto abrieran las sucursales después del día festivo. Bloqueo inmediato del crédito avalado. Suspensión de transferencias programadas. Cancelación de seguros médicos contratados para terceros. Transferencia de 50.000 euros de mi cuenta corriente a una nueva cuenta que abriría exclusivamente a mi nombre, sin beneficiarios designados. Mientras escribía cada correo, cada mensaje, podía escuchar desde el comedor las carcajadas de Rodrigo, probablemente contando alguna anécdota para impresionar a Antonio. Daniela servía más vino. Los niños pedían permiso para levantarse de la mesa. La vida continuaba allá afuera como si nada hubiera pasado,
como si humillar a un padre anciano en Nochebuena fuera algo perfectamente aceptable. Abrí entonces la carpeta digital donde guardaba todos los documentos relacionados con Rodrigo. Durante años, había sido meticuloso guardando cada comprobante, cada recibo, cada transferencia. No lo hacía por desconfianza, sino por mi naturaleza ordenada como empresario. Ahora esa meticulosidad se convertiría en mi mejor arma. Revisé los correos electrónicos intercambiados con el propietario del apartamento, don Alberto Medina, un hombre mayor que conocía perfectamente mi arreglo secreto. Cada mes yo le transfería directamente los 1.300 euros, y él emitía un recibo a nombre de Rodrigo por solo 600 euros, haciendo creer a mi hijo que tenía un alquiler excepcionalmente barato por ser inquilino modelo. Don Alberto había aceptado este acuerdo porque yo le pagaba puntualmente y sin retrasos durante 8 años consecutivos. Encontré también los documentos del aval bancario. Rodrigo había solicitado una línea de crédito de 5.000 euros hacía 4 años para invertir en el negocio. El banco requería una avalista con solvencia demostrada. Yo firmé sin pensarlo 2 veces, confiando en mi hijo. Esa línea de crédito le había permitido aparentar una estabilidad económica que no poseía realmente. Luego revisé los contratos de los seguros médicos privados. Daniela había tenido complicaciones durante su segundo embarazo con Valeria. Los gastos hospitalarios hubieran sido devastadores sin seguro privado. Yo contraté discretamente una póliza familiar completa que cubría hospitalizaciones, emergencias, especialistas y medicamentos. 300 euros mensuales que pagaba directamente a la aseguradora, apareciendo en los documentos como beneficio laboral de la empresa de Rodrigo. Otra mentira piadosa que había mantenido durante años. Pasé más de 40 minutos encerrado en ese baño, organizando meticulosamente la destrucción financiera de mi propio hijo. No sentía placer en ello, pero tampoco sentía culpa. Sentía una claridad absoluta, una certeza moral de que estaba haciendo lo correcto. Rodrigo había cruzado una línea que no tenía retorno. Me había humillado públicamente. Había usado mi silencio y mi generosidad como muestra de debilidad ante un extraño para impresionarlo. Finalmente, abrí mi aplicación de banca móvil y programé una serie de operaciones para ejecutarse automáticamente el día 26 de diciembre a las 9 de la mañana, en cuanto el sistema bancario volviera a estar operativo después del festivo. Cancelación de transferencias recurrentes, solicitud de eliminación como avalista, notificación de cierre de autorizaciones de sobregiro. Guardé mi teléfono en el bolsillo y me miré en el espejo del baño. El hombre que me devolvía la mirada era diferente al que había entrado allí 40 minutos antes. Mis ojos ya no mostraban dolor ni humillación, mostraban determinación fría y calculada. Salí del baño con paso firme. En el comedor, la cena continuaba animadamente. Antonio relataba una historia de negocios mientras Rodrigo asentía con admiración. Daniela servía el postre. Los niños jugaban con sus servilletas. Nadie pareció notar mi ausencia prolongada. Me acerqué a la mesa y recogí mi abrigo del respaldo de la silla donde lo había dejado al llegar. Me retiro. Gracias por la velada, dije con voz neutral, sin emoción aparente. Rodrigo apenas me miró. Hasta luego, papá. Cierra bien la puerta al salir. Emilio corrió hacia mí y me abrazó la cintura. Abuelo, ¿no te quedas para los Reyes Magos? Le acaricié el cabello con ternura genuina. Los niños no tenían culpa de nada. Tengo que irme, campeón, nos vemos pronto. Valeria también se acercó y me entregó un dibujo que había hecho durante la tarde. Era nuestra familia, todos juntos y sonriendo. Lo guardé cuidadosamente en el bolsillo de mi abrigo, sintiendo una punzada de dolor que rápidamente transformé en resolución. Caminé hacia la puerta mientras escuchaba cómo la conversación en el comedor se reanudaba sin mí. Antonio preguntaba sobre proyecciones de negocio para el próximo año. Rodrigo hablaba con entusiasmo sobre expansión y nuevos mercados. Daniela ofrecía más café. La vida continuaba sin el viejo que no merecía ni las sobras. Cerré la puerta del apartamento suavemente, sin dar un portazo. No había rabia en mis movimientos,
solo una tranquilidad casi sobrenatural. Bajé las escaleras lentamente, cada paso resonando en el hueco de la escalera vacía. Eran casi las 23:30. Las calles estaban desiertas, las familias celebraban puertas adentro. Conduje hasta mi casa en silencio absoluto, sin poner música ni radio. Necesitaba ese silencio para procesar todo lo que había sucedido y todo lo que estaba por venir. Al llegar, no encendí las luces navideñas que había instalado semanas atrás con ilusión. No tenía sentido celebrar nada. Me serví un whisky solo, sin hielo, y me senté en mi estudio frente al escritorio donde había construido mi empresa durante décadas. Abrí mi ordenador portátil y redacté un documento detallado con fecha y hora exacta de cada decisión tomada esa noche, cada palabra dicha, cada humillación recibida. No era rencor, era documentación. Si algún día Rodrigo cuestionaba mis acciones, tendría un registro preciso de qué lo había motivado. El reloj marcaba la 1 de la madrugada del 25 de diciembre, cuando finalmente apagué el ordenador. Había sido la Nochebuena más larga y dolorosa de mi vida, pero también la más clarificadora. Mi hijo había elegido humillarme públicamente para impresionar a un socio de negocios. Ahora yo elegiría mostrarle exactamente sobre qué frágiles cimientos estaba construida su aparente estabilidad. Me fui a dormir con una tranquilidad extraña. No había ansiedad ni arrepentimiento, solo la certeza absoluta de que al día siguiente, cuando los bancos abrieran sus puertas, comenzaría el verdadero ajuste de cuentas. Rodrigo despertaría el día de Navidad sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse, que cada euro que daba por sentado, cada comodidad que consideraba mérito propio, estaba sostenida por el padre al que acababa de despreciar. Cerré los ojos sabiendo que había tomado la decisión correcta. A veces el amor más grande es dejar que las consecuencias enseñen las lecciones que las palabras nunca pudieron transmitir. El 26 de diciembre desperté a las 6 de la mañana, mucho antes de que amaneciera completamente. No había dormido profundamente, pero tampoco había pasado la noche en vela. Había un extraño sosiego en mi interior, como si después de años cargando un peso invisible, finalmente hubiera decidido soltarlo. Preparé café bien cargado y me duché con calma. Me vestí con uno de mis trajes de negocios, el azul marino que siempre me había dado confianza en reuniones importantes. Hoy no iba a ninguna reunión empresarial, pero lo que estaba por hacer requería la misma determinación y profesionalismo que había aplicado durante 4 décadas construyendo mi compañía desde cero. A las 8:45 ya estaba esperando frente a la sucursal bancaria principal en el centro de Madrid. El aire matutino era frío y cortante, típico de finales de diciembre. Algunas personas pasaban apresuradas con bolsas de rebajas navideñas. La vida continuaba a su ritmo normal, ajena al terremoto personal que estaba a punto de desencadenar. A las 9 en punto, las puertas de cristal se abrieron. Fui el primer cliente en entrar. La empleada de recepción me reconoció inmediatamente. Llevaba más de 20 años siendo cliente preferencial de esa entidad. Buenos días, don Nicolás. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Necesito ver a Elena urgentemente. Me está esperando. Elena Márquez era mi gestora personal desde hacía 15 años, una mujer eficiente de 40 y tantos años que conocía cada detalle de mis finanzas. Cuando entré en su despacho, su expresión era seria. Había leído mis correos de la noche anterior y comprendía la gravedad de lo que estábamos por ejecutar. Nicolás, he preparado todo como solicitaste. Pero antes de proceder, debo preguntarte una última vez. ¿Estás completamente seguro de esto? Las consecuencias serán inmediatas y devastadoras para tu hijo. Me senté frente a su escritorio y la miré directamente a los ojos. Elena, mi hijo me humilló públicamente en Nochebuena delante de mis nietos, de su esposa y de un completo extraño. Me prohibió comer de una mesa que yo he estado financiando secretamente durante 8 años. Nunca he estado más seguro de nada. Ella asintió y comenzó a teclear en su ordenador. Durante los siguientes 40 minutos procesamos cada cancelación, cada modificación, cada corte.
La transferencia automática mensual de 1.200 euros quedó suspendida de forma permanente. La autorización para cubrir sobregiros en la cuenta de Rodrigo fue eliminada del sistema. El seguro médico privado familiar recibió notificación de baja definitiva. Lo más complicado fue la eliminación del aval bancario. Elena explicó que al ser yo el garante de la línea de crédito de 5.000 euros, el banco enviaría notificación inmediata a Rodrigo informándole que su crédito quedaba bloqueado hasta que presentara un nuevo avalista o liquidara el saldo pendiente. Había usado aproximadamente 3.200 euros de esa línea de crédito. El banco le dará un plazo máximo de 30 días para regularizar la situación o procederá a acciones legales de cobro, explicó Elena mientras imprimía los documentos que debía firmar. Perfecto, respondí sin vacilar. Firmé cada papel con mano firme. Luego procedimos con la operación más importante. Elena abrió una nueva cuenta bancaria exclusivamente a mi nombre, sin beneficiarios designados, sin autorizaciones a terceros, sin nada que vinculara esa cuenta con mi familia. Transferí 50.000 euros de mi cuenta principal a esta nueva cuenta. Era mi red de seguridad, mi blindaje contra cualquier intento futuro de manipulación emocional. También necesito modificar todas mis pólizas de seguro de vida. Rodrigo está actualmente como beneficiario principal. Quiero eliminarlo completamente y designar a mi hija Adriana como única beneficiaria, le indiqué. Elena tomó nota y prometió contactar con la aseguradora ese mismo día. Al ser 26 de diciembre, muchas oficinas operaban con horario reducido, pero ella se encargaría personalmente de que todo quedara procesado antes de fin de año. Cuando finalmente salí del banco, eran casi las 11 de la mañana. Sentía una extraña ligereza, como si hubiera soltado cadenas que llevaba arrastrando sin darme cuenta. Caminé 3 calles hasta el edificio donde Tomás tenía su despacho de abogados. Mi amigo me recibió con un abrazo fuerte. Nos conocíamos desde la universidad. Habíamos construido nuestras carreras paralelamente. Habíamos compartido alegrías y pérdidas. Él había estado presente en el funeral de mi esposa. Había visto crecer a Rodrigo y a Adriana. Conocía toda la historia familiar. Nicolás, preparé todo lo que pediste, pero necesito que entiendas las implicaciones legales de cada acción, comenzó Tomás con su tono profesional habitual. Pasamos casi 2 horas revisando documentación. El aviso de no renovación del contrato de arrendamiento era perfectamente legal. El contrato estaba a mi nombre como arrendatario principal, aunque Rodrigo ocupaba la vivienda. Yo había firmado como responsable del pago ante el propietario don Alberto. Al no renovar, el contrato finalizaría automáticamente en 30 días naturales, contados desde la notificación oficial. Don Alberto ya había sido informado y había aceptado sin objeciones. Rodrigo recibirá la notificación certificada en máximo 3 días hábiles. Eso significa que aproximadamente el 2 o 3 de enero estará en su buzón, explicó Tomás, mostrándome una copia del documento. También revisamos la modificación testamentaria. Mi testamento anterior dejaba el 60% de mis bienes a Rodrigo y el 40% a Adriana, reflejando que Rodrigo tenía familia propia mientras Adriana seguía soltera. El Nuevo Testamento eliminaba completamente a Rodrigo, designando a Adriana como heredera universal con la única obligación de garantizar fondos educativos para mis nietos Emilio y Valeria cuando alcanzaran la mayoría de edad. Esto es definitivo, Nicolás. Una vez firmado ante notario, Rodrigo queda totalmente desheredado, excepto por la legítima que la ley española obliga a respetar, me advirtió Tomás. Lo entiendo perfectamente. Procede con la cita notarial lo antes posible. Antes de irme del despacho, Tomás me entregó una carpeta gruesa conteniendo copias de todas las transferencias bancarias realizadas durante los últimos 8 años. Había solicitado oficialmente los extractos detallados al banco. Cada pago de 1.200 euros. Cada abono directo al propietario por 1.300 euros. Los recibos de seguros médicos. Todo meticulosamente documentado y certificado. Si en algún momento Rodrigo cuestiona tus decisiones o intenta iniciar acciones legales, alegando abandono o desamparo, esta documentación prueba inequívocamente
que durante 8 años completos has cumplido sobradamente con cualquier obligación moral o legal hacia él, explicó Tomás colocando la carpeta en mis manos. Salí del despacho cerca de las 14 horas. Había ejecutado cada paso de mi plan con precisión quirúrgica. Ahora solo quedaba esperar a que las consecuencias comenzaran a manifestarse. Decidí comer en un restaurante pequeño cerca de casa, un lugar tranquilo donde servían menú del día. Mientras comía solo, revisé mentalmente todo lo realizado. No había vuelta atrás. En pocas horas, cuando los sistemas bancarios procesaran completamente las operaciones, la vida de Rodrigo comenzaría a desmoronarse. 3 días después, el 29 de diciembre, recibí la primera señal de que la tormenta había comenzado. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando mi teléfono sonó mostrando el nombre de Rodrigo. No contesté. Dejé que entrara el buzón de voz. 15 minutos después volvió a llamar. Nuevamente ignoré la llamada. Al mediodía recibí un mensaje de texto. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Ha habido un error en el banco con mi tarjeta de crédito. Por favor, llámame. ¿Un error en el banco? Todavía no comprendía que no había ningún error, que todo estaba sucediendo exactamente como yo había planeado. Borré el mensaje sin responder. Por la tarde, Rodrigo llamó 4 veces más. Luego comenzaron los mensajes cada vez más desesperados. Papá, mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. El banco dice algo sobre el avalista. No entiendo nada. Por favor, contesta. Esa noche, a las 22 horas, recibí una llamada que sí contesté. Era Adriana, mi hija. Su voz sonaba preocupada. Papá, ¿estás bien? Rodrigo me llamó diciendo que no puede contactarte y que tiene problemas con el banco. Estoy perfectamente bien, hija. Los problemas de tu hermano son exactamente eso, sus problemas. Hubo un silencio del otro lado. Adriana conocía la relación complicada entre Rodrigo y yo. ¿Pasó algo en Nochebuena? ¿No fuiste a casa de mamá como habíamos planeado originalmente? Le conté brevemente lo sucedido, la humillación pública, las palabras crueles, mi decisión de cortar todo apoyo económico. Adriana escuchó en silencio y cuando terminé, suspiró profundamente. Papá, Rodrigo siempre ha sido arrogante. Desde niño creía que todo le era debido. Pero esto va a destruirlo financieramente. Lo sé, hija, y es exactamente lo que necesita. Necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. El 30 de diciembre, Rodrigo apareció en la puerta de mi casa. No llamó al timbre, simplemente tocó insistentemente durante varios minutos. Yo estaba dentro observando a través de la mirilla. Su aspecto era descompuesto. Llevaba la misma ropa del día anterior. Tenía ojeras pronunciadas. «Papá, sé que estás ahí. Por favor, abre. Necesito 100 euros para comprar comida para los niños. El banco bloqueó mi crédito». Me quedé inmóvil detrás de la puerta. Su voz sonaba genuinamente desesperada, pero no sentí compasión. Recordé sus palabras. «No mereces ni las sobras». Recordé las risas de sus invitados mientras yo sostenía el plato vacío. Después de 20 minutos tocando y gritando, Rodrigo finalmente se marchó. Lo observé alejarse por la calle con los hombros hundidos, derrotado. Era solo el comienzo. El 2 de enero llegó la notificación certificada del desalojo. 30 días para abandonar el apartamento. Ese mismo día recibí una llamada furiosa de Daniela. «¿Qué demonios has hecho, Nicolás? Nos están echando de casa. El propietario dice que tú pagabas el alquiler. Rodrigo no entiende nada». «Daniela, durante 8 años financié silenciosamente la vida de ustedes. Ahora es momento de que aprendan a sostenerse solos», respondí con calma glacial antes de colgar. La trampa estaba completamente cerrada. Rodrigo había perdido su crédito bancario, sus transferencias mensuales, su seguro médico, y ahora descubría que el apartamento donde vivía nunca había sido sostenido por su esfuerzo, sino por el padre al que había humillado. La lección más dura de su vida estaba apenas comenzando. El 5 de enero por la tarde, Rodrigo finalmente apareció en mi puerta con una actitud completamente diferente. Ya no había gritos ni exigencias. Traía consigo una carpeta abultada con documentos,
y su rostro mostraba una mezcla de confusión, pánico y algo que tardé en identificar: la comprensión gradual de una verdad devastadora. Lo dejé entrar sin pronunciar palabra. Se sentó en el sofá de mi salón con movimientos lentos, casi temerosos. Colocó la carpeta sobre la mesa de centro y la abrió con manos temblorosas. Contenía extractos bancarios, la notificación de desalojo, cartas del banco sobre el crédito bloqueado, facturas del seguro médico cancelado. «No lo entiendo, papá. Nada de esto tiene sentido», comenzó con voz quebrada. «El banco dice que tú eras mi avalista y retiraste el aval. El propietario dice que tú pagabas el alquiler directamente. Hay transferencias mensuales de 1.200 euros que aparecían en mi cuenta desde hace 8 años y este mes no llegaron. Daniela encontró documentos del seguro médico que estaba a tu nombre. ¿Qué está pasando?». Me senté frente a él en el sillón individual, cruzando las piernas con calma deliberada. Lo observé en silencio durante casi 1 minuto completo, dejando que el peso de ese silencio lo aplastara. Sus ojos recorrían mi rostro buscando alguna señal de emoción, algún indicio de que esto era un malentendido que podíamos resolver. «Rodrigo, durante 8 años completos he estado financiando secretamente cada aspecto de tu vida. 1.200 euros mensuales que transfería directamente a tu cuenta y que tú creías eran ahorros familiares de Daniela. 1.300 euros mensuales que pagaba al propietario don Alberto directamente, mientras él te emitía recibos falsos por 600 euros, haciéndote creer que tenías un alquiler barato por ser buen inquilino. 300 euros mensuales en seguros médicos privados para toda tu familia. El aval bancario que te permitió obtener una línea de crédito de 5.000 euros que jamás habrías conseguido por ti mismo». Rodrigo me miraba como si le estuviera hablando en un idioma extranjero. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Finalmente logró articular una pregunta. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo eso en secreto? Porque eres mi hijo. Porque cuando tu madre murió te prometí que nunca te faltaría nada. Porque creí que mi apoyo silencioso te permitiría construir tu vida con dignidad, sin sentirte dependiente. Pero me equivoqué. Lo único que logré fue criar a un hombre arrogante que cree que todo lo que tiene lo consiguió por mérito propio». La comprensión comenzó a dibujarse en su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras conectaba las piezas del rompecabezas. «Entonces, todo este tiempo, el apartamento, el dinero extra, los seguros, todo era tuyo. Cada euro, durante 96 meses consecutivos. Hice los cálculos, Rodrigo. Te he transferido directamente 115.200 euros. He pagado 124.800 euros en alquileres, 28.800 euros en seguros médicos, más el aval bancario que garantizaba tu crédito. En total, más de 268.000 euros invertidos en sostener una vida que tú creías haber construido con tu propio esfuerzo». Rodrigo se llevó las manos a la cabeza, hundiéndose en el sofá. Su respiración se aceleró. «No puede ser. No puede ser cierto. Yo trabajé. Yo me esforcé. Daniela y yo levantamos nuestra familia juntos. Tu salario mensual es de 1.900 euros. El alquiler real del apartamento es de 1.300 euros. Eso deja 600 euros para comida, servicios, transporte, educación de los niños, ropa, imprevistos. Es matemáticamente imposible sostener el estilo de vida que llevabas solo con tus ingresos. Pero nunca te cuestionaste de dónde salía el dinero extra. Nunca te preguntaste cómo podías permitirte vacaciones, restaurantes, regalos costosos. El silencio que siguió fue denso y asfixiante. Podía ver cómo cada palabra penetraba en su conciencia, demoliendo la imagen que tenía de sí mismo. El hombre exitoso e independiente que había presumido ante Antonio en Nochebuena era una ficción, un castillo de naipes construido sobre el dinero silencioso de su padre. «Papá, yo no sabía. Si lo hubiera sabido», comenzó a balbucear, «¿habrías sido más respetuoso? ¿No me habrías humillado públicamente delante de tus hijos, tu esposa y un completo extraño? Rodrigo, me prohibiste comer en tu mesa.
Me dijiste que no merecía ni las sobras de una cena que yo estaba financiando indirectamente. Me trataste como un parásito delante de Antonio para impresionarlo, para demostrarle que eras un hombre firme que establecía límites. Todo mientras vivías completamente de mi dinero. Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Se levantó del sofá bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello repetidamente. Su respiración era irregular, casi hiperventilando. Dios mío, ¿qué he hecho? Daniela no lo sabe. Ella cree que ella piensa que todo esto es por mi trabajo, por mis méritos. Entonces tendrás que explicarle la verdad. Tendrás que decirle que durante 8 años han estado viviendo una mentira. Que el apartamento cómodo, las vacaciones de verano, la atención médica privada, todo, absolutamente todo, era sostenido por el suegro, al que apenas respetaba. Rodrigo se detuvo en seco y me miró con ojos suplicantes. Papá, por favor, podemos arreglarlo. Fui un idiota. Fui cruel e injusto. Pero, por favor, no nos quites la casa. Los niños, piensa en Emilio y Valeria, no tienen culpa de nada. Los niños nunca tuvieron culpa. Por eso guardé sus dibujos. Por eso los abracé antes de irme esa noche. Pero tú sí tienes culpa, Rodrigo. Y las consecuencias de tus acciones no desaparecen porque finalmente comprendas lo que hiciste. Se dejó caer nuevamente en el sofá, esta vez sollozando abiertamente. Era la primera vez que veía a mi hijo llorar desde que era niño. Parte de mí, la parte que todavía era padre, quería consolarlo, pero la parte que había sido humillada permanecía firme e inquebrantable. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 30 días para dejar el apartamento. No tenemos ahorros reales. El crédito está bloqueado. No puedo pedir otro préstamo sin avalista. Mi salario apenas alcanza para un alquiler básico en las afueras. Daniela no trabaja. Se dedica a los niños. No tenemos a dónde ir. Buscarás soluciones como cualquier adulto responsable. Hablarás con tu esposa y le dirás la verdad. Buscarás un apartamento acorde a tus ingresos reales. Tal vez Daniela necesite buscar empleo. Tal vez tendrás que hacer sacrificios que nunca imaginaste. Eso es exactamente lo que significa ser independiente de verdad. Rodrigo levantó la vista hacia mí con una expresión de desesperación total. Papá, te lo suplico, dame una oportunidad más. Déjame demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser mejor. Tuviste 8 años de oportunidades. 8 años durante los cuales pude haber dejado que enfrentaras las consecuencias de tus decisiones. Pero elegí protegerte en silencio. Y tu respuesta fue humillarme públicamente. No hay más oportunidades, Rodrigo. Se quedó sentado en mi sofá durante casi 2 horas más, alternando entre el llanto, las súplicas y largos silencios cargados de desesperación. Intentó todos los ángulos posibles. Apeló a mi amor paternal. Prometió cambios radicales. Juró que se convertiría en el hijo que siempre debió ser. Pero yo permanecí inamovible como una roca frente a la marea. Cuando finalmente se levantó para irse, sus últimas palabras fueron apenas un susurro. ¿Cómo le explico esto a Daniela? ¿Cómo le digo que todo lo que creía sobre nuestras vidas era una mentira? Con la verdad, Rodrigo. Por primera vez en 8 años, con la verdad completa. Lo vi salir por la puerta arrastrando los pies, encorvado bajo el peso de una revelación que había destrozado su identidad completa. El hombre que había entrado confiando en su capacidad de convencerme salía convertido en un extraño para sí mismo. 2 días después, Adriana me llamó alarmada. Papá, los vecinos de Rodrigo llamaron a la policía. Hubo un escándalo terrible en su apartamento anoche. Gritos, llantos, cosas rompiéndose. Daniela se enteró de todo. ¿Los niños están bien? Un vecino los sacó del apartamento cuando empezó el escándalo. Están temporalmente con los padres de Daniela. Pero papá, esto es muy grave. Rodrigo está completamente destruido. Daniela está furiosa. Dice que vivió 8 años sintiéndose exitosa y estable cuando todo era una farsa. No era una farsa, hija. El amor que construyeron era real. Los niños que criaron son reales. Solo el dinero que sostenía ese estilo de vida no era realmente suyo.
Daniela no lo ve así. Está humillada. Dice que su familia política la mirará diferente, sabiendo que vivían de la caridad de su suegro. Rodrigo le mintió por años haciéndole creer que él proveía todo. Sentí una punzada de algo parecido a la culpa, pero la aparté firmemente. Yo no había creado esta situación. Rodrigo lo hizo cuando decidió humillarme públicamente. Yo simplemente había retirado el soporte invisible que había estado proporcionando. Los niños son lo único inocente en todo esto, Adriana. Mantente en contacto con ellos. Asegúrate de que están bien emocionalmente. Lo haré, papá, pero necesitas saber que esto se está poniendo muy feo. Antonio se enteró de todo. Al parecer, los vecinos son conocidos de gente en su círculo. La sociedad comercial que Rodrigo esperaba está completamente cancelada. Antonio no quiere asociarse con alguien que vivía por encima de sus medios reales con dinero ajeno. Rodrigo había querido impresionar a Antonio demostrando fortaleza y control. Ahora Antonio conocía la verdad completa, que el hombre firme que establecía límites era en realidad una marioneta sostenida por hilos invisibles que acababan de ser cortados. La caída era total. Casa, estabilidad económica, oportunidad de negocio, reputación familiar. En menos de 2 semanas, la vida que Rodrigo había presumido en aquella cena de Nochebuena se había desmoronado completamente. Y lo más devastador de todo era que él mismo había activado su destrucción con una sola frase cruel. No mereces ni las sobras. Esas palabras le costarían absolutamente todo. El 23 de enero, exactamente 4 semanas después de aquella fatídica Nochebuena, decidí pasar discretamente por la calle donde Rodrigo había vivido durante 8 años. No fue morbosidad ni deseo de regodearme en su desgracia. Necesitaba cerrar ese capítulo visualmente, confirmar que las consecuencias de sus acciones eran reales y definitivas. Llegué cerca del mediodía. Una furgoneta de mudanzas estaba estacionada frente al edificio, con las puertas traseras abiertas. 2 hombres fornidos cargaban muebles envueltos en mantas protectoras. Reconocí el sofá beige que había visto tantas veces, la mesa del comedor donde había ayudado a preparar aquella cena navideña, las cajas de cartón marcadas con letras negras, cocina, dormitorio, juguetes niños. Mantuve mi coche a distancia prudente, observando desde media calle. Rodrigo apareció en la entrada del edificio, llevando una lámpara bajo el brazo. Su transformación física era impactante. Había adelgazado notablemente. Vestía ropa arrugada que parecía no haber sido cambiada en días. Su barba crecida sin cuidado le daba aspecto descuidado, casi indigente. Los hombros permanentemente hundidos transmitían derrota absoluta. Detrás de él salió Daniela cargando bolsas plásticas llenas de ropa. Su rostro mostraba líneas de cansancio y amargura que no recordaba haber visto antes. El cabello recogido apresuradamente en una coleta deshecha. Movimientos bruscos y agresivos mientras lanzaba las bolsas al interior de la furgoneta. No intercambiaron palabra alguna. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier discusión. Los muebles continuaron saliendo. La cama matrimonial desmontada. Las estanterías con libros infantiles. El televisor de pantalla grande que recordaba haber visto en su sala. Todo siendo trasladado no hacia un nuevo hogar, sino hacia un depósito de almacenamiento. No tenían ningún lugar a donde ir. Emilio y Valeria no estaban presentes. Adriana me había informado que los niños permanecían temporalmente con los padres de Daniela, mientras sus progenitores resolvían la situación habitacional. La familia de Daniela había aceptado acoger a los pequeños, pero había sido categórica. No había espacio para Rodrigo ni para Daniela bajo su techo. Observé cómo Rodrigo bajaba una última caja pesada. Tropezó en el último escalón de la entrada y la caja cayó al suelo abriéndose. Fotografías familiares se esparcieron por el pavimento. Fotos de cumpleaños, de vacaciones en la playa, de navidades pasadas cuando la familia todavía sonreía unida. Rodrigo se arrodilló lentamente recogiendo las imágenes una por una, y en ese momento vi cómo sus hombros comenzaron a temblar.
Estaba llorando en medio de la calle, rodeado de los escombros de su vida anterior. Daniela salió nuevamente del edificio y lo vio arrodillado entre las fotografías. Por un instante pensé que se acercaría a consolarlo, pero simplemente pasó a su lado sin detenerse. Subió a la cabina de la furgoneta y cerró la puerta con fuerza. El mensaje era claro. Estaban juntos por necesidad, no por elección. Uno de los cargadores ayudó a Rodrigo a levantarse y a recoger las fotos. Intercambiaron algunas palabras que no pude escuchar desde mi distancia. Rodrigo asintió varias veces, guardó las fotografías en una bolsa de plástico y subió al asiento del copiloto de la furgoneta. El motor arrancó y el vehículo se alejó calle abajo, llevándose todo lo material que quedaba de 8 años de vida familiar. Minutos después, apareció el propietario, don Alberto Medina, un hombre mayor con quien había mantenido el acuerdo secreto todos estos años. Llevaba un juego de llaves en la mano y caminó hacia la entrada para inspeccionar el apartamento vacío. Lo saludé desde la distancia con un gesto de cabeza que él devolvió con expresión seria. Ambos sabíamos que lo que había sucedido era consecuencia inevitable de decisiones equivocadas. Durante las semanas siguientes, Adriana se convirtió en mi fuente de información sobre la situación de Rodrigo. Mi hija mantenía contacto regular con los niños y a través de ellos conocía fragmentos de la realidad que enfrentaban sus padres. Rodrigo había conseguido una habitación en una pensión económica cerca de la estación de Atocha. Pagaba 150 euros semanales por un cuarto compartido con otro hombre, un inmigrante rumano que trabajaba en construcción. El baño era comunitario al final del pasillo. La cocina consistía en una placa eléctrica y un microondas compartido entre 8 inquilinos. Su salario de 1.900 euros mensuales, que antes parecía suficiente, ahora resultaba brutalmente insuficiente. 600 euros mensuales solo en el alquiler de esa habitación miserable. Comida básica, transporte, su teléfono móvil, ropa. No quedaba absolutamente nada para caprichos ni imprevistos. Daniela había conseguido refugio temporal en casa de una prima hermana que vivía en Vallecas. Dormía en un sofá-cama en el salón. La situación era insostenible a largo plazo. La prima tenía 2 hijos propios y un apartamento de 60 metros cuadrados. La convivencia generaba tensiones diarias. Lo más doloroso era la separación forzada. Emilio y Valeria permanecían con los abuelos maternos en Getafe. Visitaban a su madre los miércoles por 3 horas y los sábados por la tarde. A Rodrigo casi no lo veían. Los abuelos maternos habían dejado muy claro que él era el responsable del desastre familiar y no era bienvenido en su casa. Los niños preguntan constantemente cuándo volverán a estar todos juntos, me contó Adriana con tristeza durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Emilio está teniendo problemas en el colegio. Se pelea con compañeros. Valeria llora por las noches pidiendo ver a su papá. Esa información me atravesó como un cuchillo. Los pequeños eran víctimas inocentes de la arrogancia de su padre, pero no podía permitir que la compasión por mis nietos me hiciera retroceder en las decisiones tomadas. Rodrigo necesitaba tocar fondo completamente para comprender la magnitud de sus errores. 3 semanas después del desalojo, a finales de enero, Rodrigo me llamó nuevamente. Esta vez no ignoré la llamada. Su voz sonaba diferente, desprovista de cualquier resto de orgullo o pretensión. «Papá, necesito pedirte algo. No es dinero. Sé que no me darías ni 1 euro después de lo que hice, pero necesito trabajo. Cualquier cosa. Limpiar, cargar, lo que sea. No puedo conseguir nada. Mi currículum es débil. No tengo experiencia real en nada. Todo lo que pongo suena vacío». Escuché sin interrumpirlo. Por primera vez en su vida adulta, Rodrigo estaba enfrentando la realidad de su escasa preparación profesional. Había trabajado en empleos administrativos básicos durante años, pero nunca había desarrollado habilidades verdaderamente valiosas. Se había acomodado en la mediocridad porque mi dinero compensaba sus limitaciones. «¿Por qué debería ayudarte?», le pregunté con voz neutral. Hubo un silencio prolongado. Luego respondió con una honestidad brutal que nunca antes había escuchado en él. «No deberías. No merezco tu ayuda.
Fui cruel, arrogante y malagradecido. Te humillé de la peor forma posible. Pero papá, no te lo pido por mí, te lo pido por Emilio y Valeria. Ellos están sufriendo por mi culpa. Necesito reconstruir mi vida para poder recuperar a mis hijos. Sin trabajo no puedo conseguir un apartamento. Sin apartamento no puedo tener custodia compartida. Y mis niños me necesitan. Sus palabras tocaron la fibra correcta. No apeló a mi compasión paterna hacia él, sino a mi amor por mis nietos. Era una estrategia inteligente, quizás la única que podía funcionar. Voy a hacer una llamada. No te garantizo nada. Si consigo que alguien te dé una oportunidad, será el trabajo más duro que hayas hecho en tu vida. Sin privilegios, sin consideraciones especiales, como cualquier otro empleado. Lo que sea, papá, lo que sea. Contacté con Rosa Hernández, supervisora de una empresa de limpieza industrial con la que mi compañía había trabajado durante años. Rosa era una mujer dura de 50 y tantos años, madre soltera que había criado 3 hijos, trabajando turnos nocturnos. No toleraba la mediocridad ni las excusas. Rosa, necesito un favor. Tengo un conocido que busca trabajo. No te voy a mentir, no tiene experiencia en limpieza y probablemente no durará ni una semana, pero necesita una oportunidad. Rosa suspiró al otro lado del teléfono. Nicolás, llevamos 20 años de relación comercial. Por ti, le daré una entrevista, pero si no sirve, lo echo sin contemplaciones. No esperaría menos de ti. Le pasé el número de Rodrigo sin decirle que era mi hijo. Eso lo descubriría Rosa eventualmente, pero quería que la contratación se basara únicamente en necesidad laboral, no en favores familiares. 2 días después, Rodrigo tenía una entrevista. Rosa lo contrató con periodo de prueba de 1 mes. Turno nocturno de 23 horas a 6 de la mañana. Limpieza de edificios de oficinas en el distrito financiero. Baños, pasillos, ventanas, vaciado de papeleras. Salario base de 1.100 euros mensuales. Le dije que si llega tarde una sola vez está despedido, me informó Rosa después de la entrevista. Llegó con ropa arrugada y aspecto deplorable. Le expliqué que este trabajo requiere disciplina absoluta. Veremos si dura. Rodrigo comenzó a trabajar el primer día de febrero. Adriana me contaba regularmente sobre su evolución. Las primeras semanas fueron brutales para él. No estaba acostumbrado al trabajo físico intenso. Llegaba a su habitación en la pensión con las manos ampolladas de tanto fregar. La espalda le dolía por cargar cubos de agua. El olor de los productos químicos de limpieza le provocaba náuseas. Rosa me llamó después de la primera semana. Tu conocido casi renuncia el tercer día. Lo encontré sentado en las escaleras de servicio llorando como un niño. Le dije que si quería irse, la puerta estaba abierta. Se secó las lágrimas y volvió al trabajo. Tiene agallas, se lo reconozco. Pero algo estaba cambiando en Rodrigo. El trabajo agotador, la humildad forzada de limpiar baños ajenos, la rutina implacable de levantarse cada noche para hacer lo que nadie más quería hacer, estaban transformándolo desde adentro. Por primera vez en su vida adulta, estaba ganando dinero con el sudor literal de su frente. No había atajos, no había dinero secreto de papá compensando sus limitaciones, solo esfuerzo puro y duro. 12 meses completos pasaron desde aquella Nochebuena del año 2022. Era diciembre de 2023 y el invierno había regresado a Madrid trayendo consigo aires de reflexión y cierre de ciclos. Una tarde fría de mediados de mes, recibí una llamada inesperada. Era Valeria, mi nieta, ahora con 9 años cumplidos. Abuelo Nicolás, papá dice que si puedes venir a visitar su nuevo apartamento. Quiere enseñarte algo importante. Su voz sonaba diferente, más madura que un año atrás. Los niños que atraviesan situaciones difíciles crecen más rápido de lo debido. Acepté la invitación más por curiosidad que por deseo genuino de reconciliación. Necesitaba ver con mis propios ojos qué había sido de mi hijo después de 12 meses navegando las consecuencias de sus decisiones. La dirección que Valeria me dio correspondía a un barrio humilde en Carabanchel. Edificios de apartamentos construidos en los años 70, fachadas grises necesitadas de renovación,
ropa colgada en balcones estrechos. Nada que ver con la zona residencial donde había vivido durante 8 años, gracias a mi dinero silencioso. Subí hasta el tercer piso por escaleras estrechas con olor a comida y humedad. Toqué el timbre del apartamento 3B. Rodrigo abrió la puerta y lo que vi me impactó profundamente. No era el hombre derrotado y desaliñado que había observado durante la mudanza forzada. Tampoco era el arrogante que me había humillado en Nochebuena. Era alguien completamente diferente. Había recuperado algo de peso, pero de forma saludable. Su cuerpo mostraba musculatura proveniente del trabajo físico constante. Vestía ropa sencilla pero limpia y cuidada, el cabello corto y ordenado, pero lo más impactante era la expresión en sus ojos. Ya no había arrogancia ni desesperación. Había una serenidad profunda que nunca antes había visto en él. «Papá, gracias por venir. Pasa, por favor». El apartamento era diminuto, quizás 50 metros cuadrados en total. Una sala pequeña con sofá-cama, una mesa plegable contra la pared, una cocina mínima con electrodomésticos básicos. Las paredes estaban pintadas de blanco impecable, evidentemente por las propias manos de Rodrigo. No había televisión de pantalla grande ni muebles costosos. Pero todo estaba ordenado meticulosamente limpio, casi obsesivamente cuidado. Lo que más llamó mi atención fueron las fotografías. Docenas de marcos sencillos colgados en las paredes, mostrando a Emilio y Valeria en diferentes momentos. Cumpleaños, excursiones escolares, tardes en el parque. Algunas fotos recientes donde se les veía sonrientes junto a su padre en ese mismo apartamento modesto. «Siéntate, papá. ¿Quieres café? Lo preparo yo mismo, nada especial, pero está caliente». Acepté y me senté en el sofá mientras Rodrigo preparaba 2 tazas en la pequeña cocina. Sus movimientos eran eficientes y cuidadosos. Me fijé en sus manos. Ya no eran las manos suaves de oficinista. Tenían callos, pequeñas cicatrices, la piel ligeramente curtida del trabajo manual constante. Regresó con las tazas y se sentó frente a mí en una silla plegable. Entre nosotros colocó una carpeta de plástico azul. La abrió lentamente, como quien revela algo sagrado. Contenía documentos organizados en separadores transparentes. «Quiero mostrarte algo. No es para convencerte de nada ni para pedirte que cambies las decisiones que tomaste. Es para que veas lo que aprendí». El primer separador contenía recibos de nómina. 12 meses consecutivos de la empresa de limpieza de Rosa Hernández. Los primeros meses mostraban solo el salario base de 1.100 euros. Pero los últimos 6 meses incluían bonificaciones por turnos extras. 1.300 euros. 1.450 euros. En noviembre había ganado 1.600 euros trabajando turnos dobles los fines de semana. Después de 6 meses limpiando edificios de noche, Rosa me dio la oportunidad de trabajar también los sábados y domingos cuidando a su padre, don Felipe. Tiene 84 años y demencia temprana. No es fácil. Algunos días me reconoce, otros cree que soy su hijo fallecido, pero Rosa me paga 200 euros extra por cada fin de semana. El segundo separador mostraba comprobantes de alquiler. 550 euros mensuales por ese apartamento diminuto. Cada recibo pagado puntualmente, ningún retraso. Era un alquiler que finalmente correspondía a sus ingresos reales. El tercer separador contenía extractos de una cuenta de ahorros. Pequeñas cantidades depositadas mensualmente, 50 euros, 80 euros, 100 euros. Cantidades que parecían insignificantes, pero que sumadas durante 12 meses totalizaban 900 euros ahorrados. Este dinero es para Emilio y Valeria, para cuando necesiten uniformes escolares, libros, excursiones. No es mucho, pero es mío. Lo gané con mi esfuerzo real. El cuarto separador me sorprendió. Contenía comprobantes de transferencias bancarias. 20 euros mensuales transferidos a una cuenta que reconocí inmediatamente. Era una cuenta que yo había abierto hacía décadas, pero que raramente utilizaba. Rodrigo había estado transfiriendo 20 euros mensuales durante los últimos 6 meses. Total, 120 euros. «¿Qué es esto?», no pregunté aunque intuía la respuesta. «Es mi forma de devolverte lo que te debo. Sé que son 268.000 euros.
Sé que con 20 euros mensuales tardaría más de 1000 años en pagarte todo. No es cuestión de matemáticas, papá. Es cuestión de principios. Necesitaba empezar a devolverte aunque sea simbólicamente. No para comprar tu perdón, sino porque es lo correcto. Porque durante años viví de tu generosidad sin valorarla. Miré a mi hijo y por primera vez en 12 meses sentí algo diferente a la decepción. No era perdón completo, pero tampoco era rechazo absoluto. Era reconocimiento. Estaba viendo transformación genuina, no palabras vacías ni promesas desesperadas. ¿Cómo conseguiste este apartamento?, pregunté señalando alrededor. Una compañera de trabajo de Rosa me ayudó. Su hermano tenía este lugar vacío y aceptó alquilármelo barato si yo mismo lo pintaba y reparaba. Pasé 3 semanas completas después de mis turnos nocturnos, lijando paredes, pintando, arreglando el grifo que goteaba, reparando la puerta del baño. Cada cosa que ves aquí la hice con mis propias manos. Había orgullo en su voz, pero no arrogancia. Era el orgullo legítimo de quien construye algo desde cero, con esfuerzo propio. Rodrigo señaló una estantería pequeña en la esquina. Contenía algunos libros desgastados. Estoy estudiando por las noches. Administración básica de empresas. Curso online económico. Daniela me ayuda a estudiar cuando los niños están dormidos. Quiero conseguir eventualmente un trabajo durante el día para poder pasar más tiempo con Emilio y Valeria. Rosa dice que si completo el curso y demuestro responsabilidad, podría recomendarme para un puesto administrativo en su empresa. Daniela y tú... Dejé la pregunta suspendida en el aire. Nos reconciliamos hace 6 meses. No fue fácil. Ella estaba destrozada. Se sentía humillada. Decía que todos estos años se había sentido exitosa, cuando en realidad éramos un fraude. Estuvimos separados 4 meses completos. Yo trabajaba y vivía en la pensión. Ella seguía en casa de su prima. Los niños con sus abuelos. Rodrigo hizo una pausa, tomó un sorbo de café y continuó con voz más pausada, cargada de memoria dolorosa. Fue Emilio quien nos obligó a hablar. Un sábado nos citó a ambos en el parque sin decirnos que el otro estaría allí. Tenía 11 años, pero hablaba como adulto. Nos dijo que no nos perdonaba por destruir la familia, que si no podíamos estar juntos como antes, al menos debíamos aprender a trabajar juntos como padres. Me miró directo a los ojos y me dijo: «Papá, arregla el desastre que hiciste. Nunca me había sentido tan pequeño». La voz de Rodrigo se quebró ligeramente. Se aclaró la garganta antes de continuar. Daniela y yo empezamos terapia familiar con una psicóloga del centro de salud. Sesiones gratuitas. Hablamos de todo. De mis mentiras por omisión, de mi arrogancia, de cómo construimos una vida falsa. Daniela encontró trabajo medio tiempo como cajera en un supermercado. Gana 800 euros. Con mi salario y el suyo, conseguimos alquilar este lugar hace 5 meses. No es mucho, pero es honesto. Miré alrededor nuevamente con ojos diferentes. Este apartamento diminuto representaba más autenticidad que los 8 años vividos en aquel piso cómodo, financiado secretamente por mí. Aquí cada objeto tenía historia. Cada euro gastado había sido ganado con esfuerzo conjunto. Los niños vienen 3 días por semana después del colegio y se quedan a dormir. Los fines de semana alternos están con nosotros completos. Emilio tiene ahora 12 años y Valeria 9. Duermen en el sofá cama de la sala. Daniela y yo tenemos el pequeño dormitorio. No es ideal, pero funciona. Rodrigo sacó otro documento de la carpeta. Era un horario meticulosamente escrito a mano. Turnos de trabajo, horarios escolares de los niños, sesiones de estudio, turnos de Daniela, visitas familiares. Todo coordinado al milímetro para maximizar tiempo de calidad familiar dentro de las limitaciones económicas. Esto es lo que significa ser realmente independiente, papá. Saber exactamente cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto puedes ahorrar. Cada decisión tiene peso. Si compramos pizza el viernes, significa cocinar arroz con verduras el resto de la semana. Si Emilio necesita zapatillas nuevas, significa que yo no compro ropa ese mes. Antes jamás pensaba en esas cosas. El dinero simplemente aparecía.
La lucidez de su análisis me impresionó. Este no era el mismo hombre que un año atrás alardeaba ante Antonio sobre establecer límites firmes. Este era alguien que había sido despojado de todas las ilusiones y había encontrado algo sólido en las ruinas. ¿Qué pasó con Antonio y la sociedad que esperabas? Pregunté, aunque conocía la respuesta. Se evaporó en cuanto se enteró de toda la verdad. Los vecinos del antiguo edificio eran conocidos de gente en su círculo. La historia se propagó. El hombre firme que establecía límites resultó ser un fraude, viviendo del dinero de su padre. Antonio no quería asociarse con alguien así. Lo entiendo perfectamente. Yo tampoco me habría asociado conmigo mismo. Hubo un silencio prolongado entre nosotros. No era incómodo, era reflexivo. Rodrigo finalmente habló con voz suave pero firme. «Papá, no te pedí que vinieras para suplicar perdón, ni para que volvamos a ser la familia que éramos. Sé que eso es imposible. Las palabras que te dije aquella noche de Nochebuena cambiaron algo fundamental entre nosotros. Lo rompí y no puede repararse como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿por qué me pediste que viniera? Porque necesitaba que vieras que las lecciones funcionaron, que todo lo que perdí, por doloroso que fue, me convirtió en el hombre que debí ser hace años. No espero que me perdones. No espero que retomes las transferencias ni que vuelvas a pagar nada. Pero necesitaba que supieras que tu decisión, aunque brutal, fue la correcta. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana pequeña que daba a la calle. Observé a las personas pasando, vidas ordinarias enfrentando desafíos cotidianos. Rodrigo había descendido de la fantasía de éxito fácil a la realidad de esfuerzo constante, y había sobrevivido. Más que eso, había florecido de forma inesperada. Rodrigo, reconozco tu transformación. Es genuina y profunda. Pero tienes razón en algo fundamental. Nunca seré el mismo padre que fui antes. Aquella noche algo se rompió dentro de mí también. Las palabras «no mereces» ni las sobras están grabadas en mi memoria para siempre. Vi cómo sus ojos se humedecían levemente, pero mantuvo la compostura. Lo sé, papá, y lo acepto. No busco volver al pasado. Propongo algo diferente, una relación nueva basada en respeto mutuo. No padre salvador y hijo dependiente. Dos hombres adultos que se respetan, que mantienen distancia emocional necesaria para protegerse, pero que permanecen conectados por los nietos que ambos amamos. Era una propuesta razonable, madura, realista. Extendí mi mano y Rodrigo la estrechó firmemente. No fue un abrazo emocional ni una reconciliación dramática. Fue un acuerdo entre dos personas que habían atravesado una tormenta devastadora y habían salido profundamente cambiadas al otro lado. Los niños pueden visitarme cuando quieran. Tu relación con ellos no debe verse afectada por lo nuestro, le dije. Gracias, papá, significa mucho. Antes de irme, Rodrigo me entregó un sobre pequeño. Dentro había una tarjeta navideña hecha a mano por Valeria, dibujos de la familia rodeados de mensajes, «Te queremos, abuelo», «Feliz Navidad», y abajo, con la letra cuidadosa de Rodrigo, una frase simple, «Gracias por enseñarme lo que las palabras nunca pudieron transmitir». Salí de ese apartamento diminuto con sentimientos encontrados. No había reconciliación mágica ni final feliz de cuento de hadas. Había algo mejor. Verdad cruda, crecimiento doloroso y respeto ganado a través del sufrimiento. Rodrigo nunca volvería a ser el hijo que conocí. Yo nunca volvería a ser el padre que fui. Pero quizás eso no era una pérdida. Quizás era una evolución necesaria. Un año después de aquella Nochebuena terrible, ambos habíamos aprendido lecciones invaluables. Él descubrió que la dignidad verdadera proviene del esfuerzo propio, no del dinero ajeno. Yo aprendí que a veces el amor más grande es dejar que las consecuencias enseñen lo que la protección nunca pudo lograr. Nunca seríamos los mismos, pero tal vez, con tiempo y distancia, podríamos ser algo diferente. Dos hombres que se respetan genuinamente después de atravesar el infierno juntos.